La notificación en el teléfono de Sarah Collins iluminó la habitación en penumbra. 3 mensajes de texto consecutivos de su banco aparecieron en la pantalla. Un escalofrío recorrió su espalda mientras leía sobre una compra aprobada en un restaurante que no reconocía. Sus ojos verdes, enmarcados por elegantes gafas, se entrecerraron con sospecha mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. El reloj marcaba las 10:30 de la noche de aquel viernes que había comenzado como cualquier otro. Robert, su esposo desde hacía 13 años, debería estar trabajando hasta tarde en la oficina, finalizando un proyecto importante. Al menos eso fue lo que le dijo esa mañana mientras bebía su café apresuradamente antes de salir por la puerta. Sarah dejó el libro que estaba leyendo sobre la mesita de noche y tomó su teléfono con dedos temblorosos. Algo en su interior, una intuición que había estado ignorando durante meses, le decía que algo no estaba bien. Con movimientos mecánicos, abrió el navegador y buscó el nombre del establecimiento que aparecía en la notificación. Moonlight Bistro, un restaurante romántico en la ciudad vecina, a unos 40 minutos de distancia. Las fotografías mostraban mesas con velas, iluminación tenue y ambientación para parejas. No era el tipo de lugar que frecuentaría un grupo de colegas para una reunión de trabajo. El estómago de Sarah se contrajo dolorosamente. Durante los últimos meses, Robert había estado distante. Llegadas tardías, viajes de negocios más frecuentes, excusas cada vez más elaboradas para no pasar tiempo juntos. Sarah, sumergida en su trabajo como respetada profesora de literatura, había intentado convencerse de que todo era producto del estrés laboral, de la presión que Robert sentía en su puesto ejecutivo. Con un suspiro profundo, Sarah se levantó de la cama y caminó descalza hasta la cocina. Sus largos cabellos rojizos caían libremente sobre sus hombros mientras servía una copa de vino tinto. El silencio de la casa era abrumador. Se sentó frente a la isla de la cocina, mirando fijamente el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Tras unos momentos de contemplación, decidió llamar a Emily, su mejor amiga desde la universidad. Emily respondió al segundo timbre, su voz ligeramente preocupada por la llamada tardía. «¿Sarah? ¿Todo bien?» «Creo que Robert me está engañando», dijo Sarah sin preámbulos, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que las palabras salieron de su boca, como si una parte de ella lo hubiera sabido desde hace tiempo. Un silencio momentáneo se instaló en la línea antes de que Emily respondiera con voz firme. «¿Qué pasó?» Sarah le explicó sobre la notificación del banco, el restaurante romántico y todos los pequeños detalles que había estado ignorando durante meses. A medida que hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las llegadas tardías, el nuevo perfume que a veces detectaba en su ropa, las llamadas que atendía alejándose de ella, el reciente cambio de contraseña en su teléfono. «Sarah, respira profundo», dijo Emily cuando terminó de hablar. «No saques conclusiones apresuradas. Podría haber una explicación». «¿Cuál? ¿Está planeando una sorpresa para nuestro aniversario que es en 8 meses?» Sarah intentó bromear, pero su voz se quebró. «Escucha, Michael está durmiendo, pero puedo ir a tu casa ahora mismo si me necesitas», ofreció Emily. Sarah negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. «No, estoy bien. Solo necesitaba hablar con alguien. Voy a esperar a que llegue y... no sé, ver cómo actúa. Llámame en cualquier momento, no importa la hora», insistió Emily antes de colgar. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Sarah intentó distraerse con trabajos pendientes de sus estudiantes, pero no podía concentrarse. Cada cierto tiempo revisaba la aplicación bancaria, notando con amargura que la cuenta seguía incrementándose. Copas de vino, entradas, platos principales, postres, una cena completa para 2 personas. Pasada la medianoche, escuchó el sonido del auto de Robert estacionándose en la entrada. Rápidamente apagó las luces de la sala y se acomodó en el sofá con un libro en las manos, fingiendo estar absorta en la lectura. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La puerta se abrió y Robert entró,
ligeramente tambaleante. Sara percibió inmediatamente el olor a alcohol que emanaba de él, mezclado con algo más, un perfume femenino que no era el suyo. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó casualmente, ocultando su preocupación tras una máscara de tranquilidad. Robert se sobresaltó ligeramente al verla despierta. «Estaba celebrando con unos amigos en el bar junto a la oficina», respondió rápidamente, evitando su mirada. «Cerramos aquel contrato del que te hablé. Fue un día intenso». Se dirigió directamente al baño sin darle un beso de buenas noches, algo que solía hacer incluso en sus días más agotadores. Sara escuchó el agua de la ducha correr mientras permanecía inmóvil en el sofá, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Cuando Robert salió del baño, apenas la miró antes de dirigirse al dormitorio. «Estoy muerto de cansancio. Voy a dormir». «¿No tienes hambre?», preguntó ella, siguiéndolo hasta la habitación. «Puedo prepararte algo rápido». «No, comí bastante con los muchachos», respondió él, metiéndose bajo las sábanas y dándole la espalda. Sara se quedó de pie en el umbral, observando al hombre con quien había compartido 13 años de su vida, preguntándose cuándo se había convertido en un extraño. Con movimientos lentos, se preparó para dormir y se acostó junto a él, manteniendo una distancia que parecía insalvable. En la oscuridad de la noche, Sara permaneció despierta, escuchando la respiración acompasada de Robert, que indicaba que había caído en un profundo sueño, probablemente ayudado por el alcohol. El teléfono de él, colocado bajo la almohada como de costumbre, comenzó a vibrar insistentemente, perturbando el silencio. Con cuidado de no despertarlo, Sara extendió su mano y tomó el dispositivo con la intención de silenciarlo. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de mensaje de un número no guardado. «¿Llegaste bien, amor? Estoy preocupada». El tiempo pareció detenerse. Sara sintió como si una mano invisible estrujara su corazón. Intentó desbloquear el teléfono, pero descubrió que Robert había cambiado la contraseña que siempre habían compartido. Una nueva barrera entre ellos. Mirando a su esposo profundamente dormido, tomó una decisión. Con delicadeza, tomó su mano y presionó su pulgar contra el sensor de huellas digitales del teléfono. La pantalla se desbloqueó instantáneamente. La bandeja de entrada de mensajes mostraba conversaciones con nombres que reconocía: colegas, amigos, su madre. Pero también había un número sin nombre guardado, con docenas de mensajes recientes. Con el corazón martilleando en su pecho, abrió la conversación. «La cena estuvo maravillosa, amor. No puedo esperar a nuestro fin de semana juntos. ¿Ya le dijiste a tu esposa sobre tu viaje de negocios? Compré algo especial para usar en la cabaña. Te va a encantar». Lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por las mejillas de Sara mientras continuaba leyendo. El intercambio revelaba una relación que llevaba meses, planes cuidadosamente orquestados, mentiras elaboradas. Y lo peor, planes para un fin de semana romántico en la cabaña familiar en las montañas, el refugio que habían construido juntos como un escape de la ciudad. Con manos temblorosas pero decididas, Sara utilizó su propio teléfono para tomar fotografías de los mensajes más reveladores. Luego, recordando una aplicación de sincronización que Emily le había mencionado una vez, la descargó rápidamente y logró clonar el teléfono de Robert en su tablet antes de devolverlo exactamente a su lugar bajo la almohada. Esa noche, mientras las horas se arrastraban lentamente, Sara Collins trazó un plan. No sería una víctima pasiva en esta traición. Si Robert quería jugar sucio, ella le mostraría exactamente de qué estaba hecha la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, observó con fingida inocencia cómo Robert se despertaba en pánico, buscando frenéticamente su teléfono bajo la almohada. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, pero el miedo en sus ojos revelaba su preocupación por lo que podría haber sido descubierto. «¿Todo bien?», preguntó Sara con voz dulce mientras le servía café en su taza favorita, actuando como si nada hubiera cambiado, como si su mundo no se hubiera hecho añicos durante la noche. «Sí, solo buscando la hora».
murmuró Robert, revisando rápidamente su teléfono antes de guardarlo en el bolsillo de su pantalón. ¿Planes para hoy?, preguntó ella casualmente, sentándose frente a él con su propia taza de café. Robert tomó un sorbo largo antes de responder, evitando su mirada. Tengo que ir a la oficina por unas horas. Luego, probablemente me reúna con el equipo para revisar algunos detalles del contrato. Otra mentira. Sarah sabía por los mensajes que estaría encontrándose con su amante para finalizar los detalles de su escapada romántica del próximo fin de semana. «Suena bien», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo tengo que corregir algunos ensayos, y luego Emily me invitó a almorzar». Robert asintió distraídamente, claramente aliviado de que ella tuviera planes propios. Se levantó, depositó un beso rápido y frío en su mejilla, y salió de la casa con prisa inusual para un sábado por la mañana. En cuanto escuchó el auto alejarse, Sarah tomó su teléfono y marcó el número de Emily. Su amiga respondió al instante, como si hubiera estado esperando la llamada. «Tenías razón», dijo Sarah sin preámbulos. «Me está engañando, y necesito tu ayuda para darle una lección que nunca olvidará». Esa es. 2 horas más tarde, Sarah estaba sentada en la cocina de Emily, con la tablet frente a ellas mostrando los mensajes entre Robert y su amante. Michael, el esposo de Emily, les servía café mientras escuchaba atentamente. «Su nombre es Vanessa Moore», explicó Sarah, mostrándoles el perfil de Instagram que había encontrado. «Es una modelo en ascenso, 26 o 27 años. Vive en la ciudad vecina. Según estos mensajes, tienen una aventura desde hace al menos 4 meses. Emily, con su bata de laboratorio aún puesta tras haber salido temprano de su trabajo en el Centro de Investigación Química, examinaba las conversaciones con ojos entrecerrados, su indignación creciendo con cada mensaje que leía. «Lo peor es que planean usar nuestra cabaña para su fin de semana romántico», continuó Sarah, su voz firme a pesar del dolor. «Robert le dijo que tiene un viaje de negocios el próximo fin de semana. Ya reservó el viernes para tomarse el día libre y planean pasar allí todo el fin de semana». «No puedo creer que te esté haciendo esto», dijo Emily, la indignación evidente en su voz. Después de un momento de reflexión, sus ojos brillaron con una idea. «¿Quieres ser discreto? Hagamos que sea imposible para él esconder esta traición». Emily comenzó a explicar su plan, que involucraba un colorante verde fluorescente especial que sería invisible en el agua, pero se activaría con el calor de la ducha y se fijaría permanentemente al cabello y a la piel durante varios días. Imagina su cara tratando de explicar cómo quedó verde de pies a cabeza, dijo Emily con una sonrisa vengativa. Michael, que había permanecido mayormente en silencio, añadió: «Y podríamos asegurarnos de que no puedan salir fácilmente de allí. La cabaña está bastante aislada, ¿verdad?». Sarah asintió, recordando un detalle importante. Robert siempre mantiene bidones de combustible de reserva en el depósito exterior de la cabaña, por si alguien se queda sin gasolina en esa zona remota. Michael sonrió. «Entonces nos llevaremos esos bidones también. Quedará completamente aislado». A medida que continuaban planificando, Sarah sintió una mezcla de emociones contradictorias. Dolor por la traición, rabia por las mentiras, pero también una creciente sensación de empoderamiento. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su vida, en lugar de simplemente reaccionar a las acciones de Robert. «La cuenta de electricidad de la propiedad está a mi nombre», recordó Sarah de repente. «Podría programar un corte para el sábado por la mañana». Los tres continuaron perfeccionando cada detalle del plan, anticipando posibles problemas y soluciones. La química de Emily sería fundamental, pero también necesitarían la ayuda de Michael para algunos aspectos logísticos. La venganza tomaría forma en pequeños pasos cuidadosamente coordinados. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Emily finalmente, tomando las manos de su amiga entre las suyas. «Podríamos simplemente confrontarlo, mostrarle las pruebas, iniciar el proceso de divorcio como personas civilizadas». Sarah miró fijamente a su amiga.
sus ojos verdes brillando con determinación detrás de sus gafas. Él no fue civilizado al engañarme durante meses. No fue civilizado al planear llevar a su amante a nuestra cabaña, el lugar que construimos juntos. Quiero que recuerde lo que hizo cada vez que se mire al espejo durante los próximos días. Quiero que sepa exactamente cómo se siente cuando todo tu mundo se vuelve irreconocible de la noche a la mañana. Emily asintió, comprendiendo. Entonces hagámoslo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, los tres amigos sellaron su pacto con una copa de vino. El plan estaba en marcha. Robert Collins no tenía idea de lo que le esperaba, pero pronto descubriría que había subestimado gravemente a la mujer con quien se había casado. El jueves por la tarde, un día antes del supuesto viaje de negocios de Robert, Sarah se preparó meticulosamente para ejecutar la primera fase del plan. Mientras su marido trabajaba en la oficina, ella empacó una pequeña maleta con lo necesario para pasar la noche en casa de Emily, creando la coartada perfecta para su ausencia. Robert llegó a casa más temprano de lo habitual, con un brillo de anticipación en sus ojos que Sarah ahora podía reconocer claramente. Lo observó mientras empacaba su maleta, fingiendo creer que se trataba de ropa formal para reuniones importantes, cuando en realidad veía cómo metía cuidadosamente camisas casuales y un traje de baño para la bañera de hidromasaje de la cabaña. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?, preguntó Sarah con fingido interés mientras preparaba la cena. A las 9 de la mañana, respondió él, sin levantar la mirada de su equipaje. La primera reunión es a la 1 de la tarde, así que tengo tiempo de sobra para llegar e instalarme en el hotel. ¿Y regresarás el domingo por la noche?, continuó ella, sirviendo 2 copas de vino tinto. Sí, probablemente llegue tarde. No me esperes despierta. Robert finalmente la miró, aceptando la copa que ella le ofrecía. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Emily me invitó a quedarme en su casa, dijo Sarah con naturalidad. Hace tiempo que no tenemos una noche de chicas, así que pensé en aceptar. Michael estará fuera visitando a sus padres. Una mentira para contrarrestar otra mentira. Robert asintió con evidente alivio, sin saber que Michael estaría muy lejos de visitar a sus padres. De hecho, sería una pieza clave en el plan de venganza. Cenaron juntos en un silencio incómodo, con Robert revisando constantemente su teléfono bajo la mesa, creyendo que Sarah no se daba cuenta. Ella observaba cada uno de sus movimientos, cada expresión, cada mentira pequeña y grande que constituía ahora su matrimonio. Después de la cena, mientras Robert se duchaba, Sarah aprovechó para revisar la tablet, donde había clonado los mensajes de su esposo. Nuevos intercambios con Vanessa confirmaban sus sospechas. Saldrían temprano mañana hacia la cabaña, no a las 9 como le había dicho a ella, sino a las 7 de la mañana, para aprovechar al máximo su tiempo juntos. Con manos ligeramente temblorosas pero decididas, Sarah envió un mensaje a Emily y Michael. Saldrán a las 7. Debemos estar en la cabaña antes del amanecer. Esa noche, acostada junto al hombre que había prometido amarla y respetarla hasta que la muerte los separara, Sarah permaneció despierta, escuchando su respiración mientras dormía plácidamente. 13 años de matrimonio, 13 años de construir una vida juntos, de superar dificultades, de apoyarse mutuamente en sus carreras. Y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una aventura con una mujer que apenas conocía desde hacía unos meses. La mañana siguiente, viernes, Sarah se despertó antes que Robert y preparó café. Actuó como la esposa perfecta, sirviéndole el desayuno, deseándole un buen viaje, besándolo en la mejilla cuando él se despidió con su maleta en mano. «Te llamaré cuando llegue al hotel», prometió él desde la puerta. «Claro, amor. Ten un buen viaje», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En cuanto Robert se alejó en su auto, Sarah entró en acción. Tomó su propia maleta, ya preparada, y condujo hasta la casa de Emily. Su amiga y Michael la esperaban con todo listo. El compuesto químico especial cuidadosamente preparado, cámaras de vigilancia discretas,
herramientas para manipular el tanque de gasolina y los suministros necesarios para una noche de vigilancia en el bosque cercano a la cabaña. ¿Estás lista?, preguntó Emily cuando Sarah entró en la cocina, donde los 3 dispositivos pequeños y una botella con líquido transparente esperaban sobre la mesa. «Más que nunca», respondió Sarah con determinación. 3 horas más tarde, después de un viaje en silencio por carreteras secundarias para evitar ser vistos, llegaron a un punto discreto a medio kilómetro de la cabaña. Desde allí, caminaron con cuidado a través del bosque hasta llegar a la propiedad. La cabaña, una estructura rústica pero confortable de 2 pisos, se alzaba solitaria entre los pinos, exactamente como Sarah la recordaba de sus muchos fines de semana felices allí, antes de que todo cambiara. Con movimientos silenciosos y precisos, los 3 ejecutaron su plan. Emily se encargó de añadir el compuesto especial al tanque de agua de la cabaña, asegurándose de que la concentración fuera perfecta, suficiente para teñir la piel y el cabello, pero no tanto como para causar irritaciones o problemas de salud. El compuesto era su creación, desarrollado en el laboratorio donde trabajaba, modificado para sus propósitos específicos. Esto se activará con agua caliente por encima de los 38 grados centígrados, explicó en voz baja mientras vertía el líquido incoloro. El primer baño o ducha caliente que tomen, bueno, digamos que será inolvidable. Mientras tanto, Sarah instaló discretamente pequeñas cámaras en áreas comunes, una en la sala de estar con vista a la entrada principal, otra en la cocina y una tercera en el pasillo que conducía a las habitaciones. No colocó ninguna en espacios privados como el dormitorio o el baño. Incluso en su venganza, mantenía ciertos límites éticos. Michael se dirigió al depósito exterior y, tal como esperaban, encontró 3 bidones grandes de combustible de reserva. Los cargó cuidadosamente en su vehículo, asegurándose de no dejar evidencia de su presencia. «También me encargaré de la caja de fusibles», informó cuando regresó. «La modificaré para que todo funcione normalmente hasta mañana por la mañana, cuando saltará automáticamente». Sarah asintió mientras terminaba de configurar las cámaras para que transmitieran directamente a su tablet. En pocos minutos, Michael había manipulado la caja de fusibles y estaba de vuelta con ellos. «Tenemos aproximadamente 1 hora antes de que puedan llegar», dijo Sarah, consultando su reloj. «Deberíamos irnos». Regresaron a su punto de observación en el bosque, donde habían dejado el vehículo de Michael camuflado entre la vegetación. Allí, instalaron una pequeña tienda de campaña discreta y prepararon el equipo de vigilancia. Michael permanecería cerca toda la noche, listo para ejecutar la siguiente fase del plan cuando fuera el momento adecuado. «Ten cuidado», advirtió Sarah a Michael mientras ella y Emily se preparaban para partir. «Robert no es violento, pero no sabemos cómo reaccionará cuando todo empiece a salir mal». «No te preocupes por mí», respondió Michael con una sonrisa tranquilizadora. «He acampado en lugares mucho más peligrosos que este. Además, no me acercaré demasiado. Solo lo suficiente para manipular el auto cuando estén dormidos». Sarah y Emily regresaron a la ciudad, dejando a Michael en su puesto de vigilancia. Durante el viaje, Sarah permaneció en silencio, su mente dividida entre la satisfacción por la venganza inminente y la tristeza por el final de su matrimonio. «¿Estás bien?», preguntó Emily finalmente, rompiendo el silencio. «No», admitió Sarah, «pero lo estaré. Solo necesito pasar por esto». De vuelta en la ciudad, las 2 amigas se instalaron en la casa de Emily. Sarah llamó a la compañía eléctrica y, utilizando su nombre como titular de la cuenta, programó un corte de servicio para la mañana siguiente, alegando que la propiedad estaría vacía por renovaciones. Mientras tanto, en su tablet, Sarah podía ver las imágenes en vivo de las cámaras ocultas. La cabaña permanecía vacía y silenciosa, esperando a sus próximos ocupantes. A las 4:30 de la tarde, finalmente vieron movimiento. Un automóvil deportivo negro se detuvo frente a la cabaña. Del asiento del conductor bajó Robert, vistiendo ropa casual en lugar del traje de negocios que normalmente usaría para un viaje de trabajo. Del lado del pasajero emergió una joven esbelta con largo cabello rubio, Vanessa Moore,
exactamente como Sara la había visto en las fotos de redes sociales. Sara observó con una mezcla de dolor y rabia cómo Robert rodeaba el auto para tomar a Vanessa por la cintura, besándola apasionadamente antes de dirigirse juntos hacia la entrada, cargando sus maletas. La familiaridad entre ellos era evidente. Claramente no era la primera vez que estaban juntos. «Míralos», murmuró Sara, su voz apenas audible. «Tan felices, tan despreocupados». Emily apretó su mano en señal de apoyo. «No por mucho tiempo». En la pantalla vieron a Robert abrir la puerta de la cabaña con sus llaves, permitiendo a Vanessa entrar primero con un gesto caballeroso que Sara reconocía demasiado bien. La misma cortesía que él siempre había tenido con ella. «Bienvenida a nuestro refugio secreto», dijo Robert, su voz captada por el micrófono de la cámara mientras cerraba la puerta tras ellos. «Es hermoso», exclamó Vanessa, girando para admirar la sala de estar con su gran chimenea de piedra y ventanales con vista al bosque. «Justo como lo describiste». Sara tragó saliva con dificultad. Aquella cabaña había sido su proyecto conjunto, cada detalle elegido cuidadosamente por ambos. Verla ahora convertida en el escenario de la infidelidad de Robert era como una puñalada directa al corazón. La pareja continuó explorando la cabaña, con Robert actuando como un orgulloso anfitrión, mostrándole a Vanessa la cocina totalmente equipada, la sala con la chimenea y, finalmente, el dormitorio principal con su gran cama y bañera de hidromasaje. «¿Qué te parece si estrenamos ese jacuzzi?», sugirió Vanessa con tono seductor, deslizando sus brazos alrededor del cuello de Robert. «Me parece una idea excelente», respondió él, besándola nuevamente. «Pero primero, ¿qué tal una copa de vino?». Regresaron a la cocina donde Robert descorchó una botella de vino tinto carísimo que Sara reconoció como un regalo de aniversario que ella le había dado el año anterior. Otra traición más que añadir a la lista. Durante las siguientes horas, Sara y Emily observaron cómo la pareja cenaba, bebía y reía, completamente ajenos a lo que les esperaba. Sara notó cómo Robert actuaba diferente con Vanessa, más relajado, más atento, más apasionado. Era como ver a un extraño que usaba la cara de su marido. «Voy a tomar una ducha caliente antes de que probemos ese jacuzzi», anunció finalmente Vanessa, levantándose de la mesa donde habían cenado. «¿Vienes conmigo?». «En un minuto», respondió Robert, sirviéndose otra copa de vino. «Primero voy a revisar unos correos, por si acaso. No quiero que nada interrumpa nuestro fin de semana». Vanessa desapareció por el pasillo mientras Robert sacaba su teléfono. Sara lo observó escribiendo un mensaje, y segundos después, su propio teléfono vibró con una notificación. Era Robert informándole que había llegado bien al hotel y que la primera reunión había sido productiva. Otra mentira más para la colección. «Es hora», murmuró Sara, sus ojos fijos en la pantalla donde veían a Robert guardando su teléfono y dirigiéndose hacia el baño. 15 minutos más tarde, un grito agudo rompió la tranquilidad de la cabaña. Sara y Emily observaron cómo Vanessa salía corriendo del baño envuelta en una toalla, su cabello rubio ahora de un brillante color verde fluorescente, al igual que su rostro, cuello y manos. «¡Robert! ¡Robert!», gritaba histérica. «¡Mira lo que me pasó! ¡Estoy verde!». Robert apareció en el pasillo, con expresión de absoluta confusión que rápidamente se transformó en horror al ver el estado de su amante. Él mismo tenía la cabeza y las manos de color verde, aunque aún no se había dado cuenta. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, antes de mirarse las manos y correr hacia el espejo más cercano. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mi cabello!», chillaba Vanessa, tirando de sus mechones ahora verde brillante. «Mi piel. Tengo una sesión de fotos importante el martes. Mi carrera está arruinada». Robert intentaba calmarla mientras examinaba su propia piel verde en estado de shock. «Debe ser algo en el agua. Algún tipo de alga o mineral». «¿Alga? ¿Alga?». La voz de Vanessa subía de volumen con cada palabra. «Estoy verde fluorescente, Robert. Esto no es natural.
Alguien hizo esto a propósito. La escena continuó desarrollándose como una tragicomedia perfecta. Vanessa histérica. Robert tratando desesperadamente de calmarla, mientras intentaba comprender qué había sucedido, ambos luciendo como personajes salidos de una película de ciencia ficción, con sus pieles y cabellos de un verde intenso que brillaba especialmente bajo la luz artificial. ¿Cómo voy a explicar esto?, gemía Vanessa, dejándose caer en el sofá. Mi agente me matará. Mi carrera está acabada. Tranquilízate, intentaba Robert, aunque él mismo parecía al borde de un ataque de pánico. Encontraremos una solución. Debe ser temporal. Mañana llamaré a un plomero, o a quien sea necesario. En la casa de Emily, Sarah observaba la escena con una mezcla de satisfacción y asombro. El plan había funcionado a la perfección. El tinte especial, creado por Emily, había transformado a los amantes en versiones verdes fluorescentes de sí mismos. Y lo mejor, o peor para ellos, era que, tal como Emily había explicado, el efecto duraría al menos una semana, resistiendo incluso los intentos más vigorosos de lavarlo. «Es solo la primera parte», dijo Emily con una sonrisa satisfecha. «Espera a que se den cuenta de que están completamente aislados». Sarah asintió, sus ojos fijos en la tablet, donde Robert y Vanessa continuaban su crisis, ignorando por completo que su pesadilla apenas comenzaba. En el bosque cercano a la cabaña, Michael observaba pacientemente, esperando el momento oportuno para ejecutar la siguiente fase: manipular el tanque de gasolina del auto de Robert, dejándolo con apenas lo suficiente para crear confusión, pero no lo necesario para llegar a la ciudad más cercana. La noche apenas comenzaba, y la venganza de Sarah estaba desenvolviendo sus primeros hilos con precisión implacable. La noche transcurría con una tensión palpable en la cabaña, mientras Robert y Vanessa intentaban procesar lo sucedido. La modelo alternaba entre periodos de llanto histérico y arranques de furia, acusando a Robert de algún tipo de sabotaje deliberado contra su carrera. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritaba, paseando frenéticamente por la sala, su piel verde brillando intensamente bajo las luces. «Tengo una sesión de fotos crucial el martes. Es para la campaña de primavera de Luminance Cosmetics». «Vanessa, por favor», respondía Robert con voz cansada, frotándose la frente verde con frustración. «¿Por qué diablos yo haría algo así? Estoy tan verde como tú, por si no lo has notado». Robert había pasado la última hora intentando buscar explicaciones lógicas a su situación. Examinó las tuberías, revisó el tanque de agua, incluso llamó al servicio de emergencias de fontanería, solo para descubrir que no había cobertura en la zona montañosa. «Debe ser algún tipo de mineral en el agua», teorizaba, aunque sin mucha convicción. «O quizás alguien jugó una broma pesada». En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Una broma pesada? ¿Pero quién podría saber que estarían allí? Su mente comenzó a correr, repasando mentalmente a quién había contado sobre su escapada secreta. Nadie, excepto Vanessa. A menos que... Sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. Era imposible que Sarah supiera algo. Había sido extremadamente cuidadoso con sus mentiras, con sus coartadas. Ella confiaba en él completamente. «Voy a intentar dormir un poco», declaró finalmente Vanessa, agotada por las lágrimas y la rabia. «Mañana temprano nos vamos de aquí. No pienso pasar un minuto más en este lugar maldito». Robert asintió, aliviado de que al menos la crisis inmediata parecía calmarse. «Buena idea. Descansemos, y mañana buscaremos soluciones. Tal vez en la farmacia del pueblo tengan algo que ayude». En la casa de Emily, Sarah observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de ella sentía una satisfacción profunda al ver el caos que habían causado, pero otra parte, la que aún recordaba 13 años de matrimonio, sentía un dolor sordo en el pecho. «¿Estás bien?», preguntó Emily, colocando una mano sobre el hombro de su amiga. «Estoy procesando todo», respondió Sarah sin apartar la mirada de la pantalla. «Es extraño ver a un extraño con la cara de tu marido». Emily asintió comprensivamente. «Puedes detener esto en cualquier momento, lo sabes».
No tenemos que continuar con las siguientes fases. Sara respiró profundamente y negó con la cabeza. No, quiero que aprenda la lección completa. Quiero que recuerde este fin de semana cada vez que piense en engañar a alguien más en el futuro. En la cabaña, Robert finalmente se había quedado solo en la sala, después de que Vanessa se encerrara en el dormitorio. Con un suspiro cansado, se sirvió un vaso generoso de whisky y se sentó frente a la chimenea, contemplando el fuego con expresión abatida. Su rostro verde reflejaba las llamas, creando una imagen casi sobrenatural. Sara lo observaba, reconociendo los gestos familiares, la manera en que frotaba su pulgar contra el vaso, cómo pasaba su mano por el cabello cuando estaba preocupado. Por un momento fugaz, sintió una punzada de compasión, rápidamente reemplazada por determinación al recordar los mensajes que había leído, las mentiras que había escuchado directamente de sus labios. Mientras tanto, en el bosque cercano a la cabaña, Michael esperaba pacientemente. Las luces de la sala seguían encendidas, lo que indicaba que Robert aún estaba despierto. Necesitaba esperar hasta que ambos estuvieran dormidos antes de acercarse al vehículo. Pasada la medianoche, finalmente vio cómo las luces se apagaban una a una. Esperó 30 minutos adicionales para asegurarse de que estuvieran dormidos profundamente antes de moverse con sigilo hacia el auto estacionado. Con movimientos precisos y silenciosos, Michael utilizó una herramienta especializada para acceder al tanque de gasolina sin dañar el vehículo. Lentamente, drenó casi todo el combustible, dejando apenas lo suficiente para que el marcador indicara casi vacío. No lo bastante para llegar a la ciudad más próxima, pero lo suficiente para crear confusión sobre cuándo y cómo el tanque se había vaciado. Completada su misión, Michael regresó a su escondite y envió un mensaje de texto a Sara. Fase 2 completada. Todo listo para mañana. La madrugada dio paso a un amanecer nublado, presagiando la tormenta metafórica que estaba por desatarse. En la cabaña, Robert se despertó primero, habiendo pasado una noche incómoda en el sofá después de la pelea con Vanessa. Por un momento olvidó lo sucedido, hasta que vio sus manos verdes y la realidad lo golpeó nuevamente. Se dirigió al baño y se miró en el espejo, examinando con horror su reflejo. El verde no había disminuido ni un ápice. Si acaso, parecía más intenso bajo la luz natural, que comenzaba a filtrarse por la ventana. Intentó lavarse enérgicamente, probando diferentes jabones y champús, pero el tinte no cedió en absoluto. «Es inútil», murmuró para sí mismo, resignado. Regresó a la sala y encendió la cafetera, necesitando desesperadamente cafeína para enfrentar el día que tenía por delante. Justo cuando la máquina comenzaba a funcionar, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. La cafetera se detuvo a mitad de proceso. ¡Qué demonios! Robert verificó los interruptores. Luego se dirigió a la caja de fusibles ubicada en un armario exterior. Todo parecía estar en orden, pero no había electricidad en absoluto. Regresó a la sala justo cuando Vanessa emergía del dormitorio, su cabello verde despeinado y su rostro mostrando signos claros de haber llorado hasta quedarse dormida. «¿Por qué hace tanto frío?», preguntó, abrazándose a sí misma. «La electricidad se cortó», explicó Robert, tratando de mantener la calma. «Debe ser un problema general en la zona. Intentaré llamar a la compañía eléctrica». Sacó su teléfono móvil solo para descubrir que no había señal. Había olvidado ese detalle sobre la cabaña. La recepción era prácticamente inexistente debido a las montañas circundantes. Normalmente, esto era parte del encanto del lugar, una oportunidad para desconectarse del mundo, pero ahora se había convertido en una complicación más. «No hay señal», informó con frustración. «Voy a tomar el auto y conducir hasta la carretera principal para conseguir cobertura». «Voy contigo», dijo Vanessa inmediatamente. «No pienso quedarme sola en esta casa de terror». Ambos se abrigaron rápidamente y salieron hacia el vehículo. Robert abrió la puerta del conductor y se sentó, notando inmediatamente que algo andaba mal cuando vio el indicador de combustible.
Imposible, murmuró, golpeando ligeramente el tablero como si pudiera hacer que la aguja se moviera. Llené el tanque justo antes de salir de la ciudad. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Vanessa, su tono impaciente. Estamos casi sin gasolina, respondió Robert, la confusión evidente en su voz. No tiene sentido. Debería estar casi lleno. ¿Es algún tipo de broma? Primero nos volvemos verdes, luego se corta la electricidad y ahora el auto misteriosamente se queda sin gasolina. La voz de Vanessa subía de volumen con cada palabra. «Robert, ¿qué está pasando aquí?» «No lo sé», exclamó él, golpeando el volante con frustración. «No tengo ni la más mínima idea». Robert recordó entonces los bidones de reserva que siempre mantenía en el depósito exterior. «Espera, tengo combustible de reserva». Salió apresuradamente y se dirigió hacia el pequeño cobertizo junto a la cabaña. Abrió la puerta con la llave que guardaba sobre el marco y entró, buscando los familiares bidones rojos. El cobertizo estaba exactamente como siempre, excepto por un detalle crucial. Los bidones habían desaparecido. Un escalofrío que nada tenía que ver con el frío matutino recorrió su espina dorsal. Esto ya no podía ser coincidencia. Alguien había planeado meticulosamente cada uno de estos contratiempos. Regresó al auto donde Vanessa esperaba impaciente. «Los bidones de reserva no están», informó con voz tensa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, el miedo comenzando a reemplazar a la ira. Robert respiró profundamente, intentando mantener la calma. «Intentaré llegar lo más lejos posible con la gasolina que queda. Con suerte, alcanzaremos al menos la carretera principal, donde podré conseguir señal para pedir ayuda». Arrancó el vehículo, rezando para que el combustible fuera suficiente. El auto funcionó normalmente durante aproximadamente 2 kilómetros antes de comenzar a fallar. «No, no, no», murmuró Robert, golpeando el volante mientras el motor tosía y finalmente se detenía por completo. «¡Maldita sea!». Estaban varados en medio de un camino de tierra, a mitad de camino entre la cabaña y la carretera principal. La civilización más cercana quedaba a más de 5 kilómetros. «Tendré que caminar hasta encontrar señal», declaró Robert, apagando el motor para conservar la poca batería que quedaba. «¿Y dejarme aquí sola?». «Ni lo sueñes», respondió Vanessa, abriendo su puerta. «Voy contigo». «Vanessa, estás usando zapatos de tacón. Son varios kilómetros por terreno irregular. Prefiero arruinar mis zapatos a quedarme sola en medio de la nada», insistió ella. «Además, estamos verdes, Robert. Verdes. No pienso separarme de ti hasta que resolvamos esto y podamos volver a la normalidad». En la casa de Emily, Sarah y su amiga observaban la situación con creciente satisfacción a través de los mensajes que Michael les enviaba, actualizándolas sobre el progreso de la pareja varada. Michael había regresado a su puesto de observación después de manipular el vehículo y ahora lo seguía discretamente, manteniendo una distancia segura. «Van caminando por el sendero principal», informó en su último mensaje. Ella con tacones altos, él cargando ambas maletas. Una imagen digna de ver. Sarah sonrió, imaginando la escena. Robert, siempre tan impecable y controlador, ahora verde y desesperado, caminando por un sendero embarrado con su igualmente verde amante tropezando tras él. «La tormenta perfecta», comentó Emily, revisando el pronóstico meteorológico en su teléfono. «Y hablando de tormentas, parece que habrá una real esta tarde. Lluvia intensa en toda la zona montañosa». Sarah asintió, su expresión seria pero decidida. «Karma atmosférico». Mientras tanto, Robert y Vanessa avanzaban penosamente por el camino que serpenteaba entre los árboles. Después de casi 1 hora de caminata, Vanessa se detuvo, jadeando. «No puedo más», declaró, dejándose caer sobre un tronco caído. Sus elegantes zapatos estaban completamente arruinados por el barro, y pequeñas ampollas comenzaban a formarse en sus pies. «Necesito descansar». Robert, también exhausto pero determinado a encontrar una solución, sacó su teléfono. Para su alivio, una débil señal apareció en la pantalla. «¡Tengo cobertura!». Inmediatamente llamó a la compañía eléctrica. Después de varios minutos de espera y explicaciones,
recibió la noticia devastadora. Debido a un corte programado, el servicio no se reanudaría hasta el lunes. ¿Corte programado?, repitió incrédulo. ¿Quién programaría un corte sin avisar a los propietarios? Según nuestros registros, señor, el corte fue solicitado por la titular de la cuenta, respondió la operadora con tono profesional. Sarah Collins solicitó la suspensión del servicio por reformas en la propiedad. El nombre cayó sobre Robert como un balde de agua helada. Sarah, su esposa, la mujer que creía completamente engañada, que supuestamente estaba pasando el fin de semana con su amiga, ajena a su traición. Debe haber un error, balbuceó, aunque en su interior una terrible sospecha comenzaba a formarse. No hay ningún error, señor, insistió la operadora. La solicitud se procesó ayer por la tarde. Como le dije, el servicio se reanudará el lunes por la mañana. Robert colgó, su mente trabajando frenéticamente. Si Sarah había programado el corte de electricidad, entonces sabía que él estaría allí. Y si sabía eso, ¿qué pasa?, preguntó Vanessa, notando su expresión de shock. Creo que sé quién está detrás de todo esto, respondió lentamente, sintiendo cómo las piezas encajaban en un rompecabezas aterrador. ¿Quién? Robert la miró, su rostro verde pálido por la realización. Mi esposa. En ese preciso momento, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Sarah, y contenía solo 4 palabras. ¿Disfrutando el fin de semana? El estómago de Robert se contrajo dolorosamente. No había duda. Sarah lo sabía todo. Con dedos temblorosos, intentó responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una notificación del banco. Una transferencia de $250,000 había sido realizada desde su cuenta conjunta a una cuenta a nombre exclusivo de Sarah Collins. No, murmuró, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Vanessa, su voz traicionando su creciente pánico. Mi esposa. Ella lo sabe todo, explicó Robert con voz hueca, y acaba de transferir $250,000 de nuestra cuenta conjunta. ¿Tu esposa? Vanessa se levantó de un salto, olvidando momentáneamente su cansancio. ¿Me estás diciendo que tu esposa nos hizo esto? ¿Nos volvió verdes? ¿Cortó la electricidad? ¿Robó la gasolina? Robert asintió lentamente, la realidad de su situación hundiéndose profundamente en su conciencia. Y probablemente mucho más que eso. En ese momento, como si el universo quisiera enfatizar su punto, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo nublado. En cuestión de segundos, la llovizna se convirtió en un aguacero intenso. Vanessa levantó los brazos al cielo en un gesto de frustración absoluta. ¡Perfecto! ¡Simplemente perfecto! Robert permaneció inmóvil bajo la lluvia, su teléfono aún en la mano, la notificación bancaria brillando en la pantalla como una acusación silenciosa. La lluvia mezclándose con el tinte verde creaba riachuelos de color que corrían por su rostro como lágrimas artificiales. En ese momento, un pensamiento terrible cruzó por su mente. Si Sarah sabía sobre Vanessa, sobre la cabaña, ¿quién más lo sabía? ¿Sus amigos? ¿Su familia? ¿Sus colegas de trabajo? Como respondiendo a su pregunta no formulada, el teléfono vibró nuevamente. Era una notificación del grupo familiar en la aplicación de mensajería. Alguien había compartido un video. Con un presentimiento ominoso, Robert abrió el mensaje. El video mostraba claramente a él y a Vanessa entrando en la cabaña, besándose apasionadamente en la cocina, riendo juntos en el sofá. La fecha y hora aparecían claramente en la esquina de la imagen. Pero lo más aterrador era que el video había sido enviado desde su propio número. «Oh, Dios mío», murmuró, el horror apoderándose de él mientras los mensajes de su familia comenzaban a llegar en cascada. Su madre, su padre, su hermana, todos expresando desde shock hasta profunda decepción. En la casa de Emily, Sarah observaba su propio teléfono con una mezcla de satisfacción y tristeza, mientras el plan culminaba exactamente como lo habían previsto. La transferencia bancaria
había sido realizada con éxito esa mañana. El dinero ahora seguro, en una cuenta que Robert no podía tocar. El video, editado cuidadosamente por Emily para mostrar lo suficiente sin ser excesivamente explícito, había sido enviado al grupo familiar desde el propio teléfono de Robert gracias a la clonación que Sarah había realizado días antes. «Misión cumplida», declaró Emily, levantando su taza de té en un brindis simbólico. Sarah asintió lentamente, sintiendo una extraña calma reemplazando la tormenta emocional de los últimos días. «Ahora viene la parte difícil». «¿Cuál?», preguntó Emily confundida. «Reconstruir mi vida», respondió Sarah simplemente, mirando por la ventana donde la lluvia comenzaba a caer también en la ciudad, como un eco distante de la tormenta que empapaba a su infiel esposo y su amante en las montañas. La lluvia continuaba cayendo implacablemente mientras Robert y Vanessa buscaban refugio bajo un grupo de pinos cuyas densas ramas ofrecían cierta protección contra el aguacero. Completamente empapados, con sus pieles verdes ahora brillando con un tono aún más intenso debido al agua, presentaban una imagen que en otras circunstancias podría haber resultado cómica. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró Vanessa, abrazándose a sí misma en un intento inútil por combatir el frío. Sus dientes castañeteaban y el maquillaje corrido formaba surcos oscuros sobre su rostro verde. «Tu esposa está completamente loca. Esto es acoso. Es criminal». Robert no respondió. Estaba absorto en su teléfono, desplazándose frenéticamente por los mensajes que seguían llegando de su familia. Su madre expresaba una profunda decepción. Su padre le exigía una explicación. Su hermana le llamaba de todo menos bonito. El video que supuestamente él mismo había compartido estaba causando un terremoto en su vida personal. «¿Me estás escuchando?», insistió Vanessa, su voz elevándose por encima del sonido de la lluvia. «Deberíamos denunciarla a la policía. Lo que ha hecho es criminal». Esto finalmente captó la atención de Robert. Levantó la mirada de su teléfono con una expresión de incredulidad. ¿Denunciar a Sarah? ¿Y decirles qué exactamente? ¿Que mi esposa descubrió que la estaba engañando y se vengó volviéndonos verdes? «Sí, exactamente eso», exclamó Vanessa. «Ha manipulado el agua, cortado la electricidad, drenado la gasolina de tu auto. Son delitos». Robert soltó una risa amarga que no contenía ni un ápice de humor. «¿Y cómo explicamos que estábamos en su cabaña cuando supuestamente yo estaba en un viaje de negocios? ¿Quieres que le diga a la policía que estaba engañando a mi esposa y ella se vengó? ¿Tienes idea de cómo sonaría eso?» El rostro de Vanessa se contrajo en una mueca de frustración. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Quedarnos aquí bajo la lluvia, verdes como alienígenas, hasta que alguien nos encuentre?» «Necesito pensar», respondió Robert, pasándose una mano por el cabello empapado. «Necesito entender cuánto sabe exactamente y qué más ha planeado». Con dedos temblorosos, compuso un mensaje para Sarah. «Ya entendí tu punto. Por favor, detén esto y hablemos como adultos». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Hablar como adultos? ¿Como lo hiciste tú cuando decidiste engañarme? Los papeles del divorcio te estarán esperando cuando regreses. Disfruta tu fin de semana verde». Robert sintió que el estómago se le hundía. Divorcio. La palabra que había estado flotando en su subconsciente desde que descubrió que Sarah lo sabía todo. Finalmente, materializada en un mensaje concreto. A pesar de su infidelidad, nunca había contemplado realmente el fin de su matrimonio. Sarah siempre había estado allí, constante y leal, mientras él se permitía esta aventura que ahora veía por lo que realmente era, un capricho estúpido que le estaba costando todo. «Necesitamos seguir moviéndonos», decidió finalmente, guardando su teléfono. «Si continuamos por este camino, eventualmente llegaremos a la carretera principal. Desde allí podemos pedir ayuda. ¿Con este aspecto?». Vanessa señaló su piel verde. «Seríamos el hazmerreír. La gente nos tomaría fotos, apareceremos en Internet. Mi carrera estaría acabada.
¿Prefieres quedarte aquí bajo la lluvia?, replicó él, comenzando a perder la paciencia. Nuestras opciones son limitadas, Vanessa. O caminamos hasta encontrar ayuda, o regresamos a la cabaña sin electricidad ni agua caliente. Después de un momento de consideración, Vanessa asintió resignada. Recogieron sus pertenencias empapadas y continuaron su penosa marcha por el camino embarrado, ahora convertido en un arroyo poco profundo por la lluvia incesante. Mientras tanto, en la ciudad, Sara se preparaba para la siguiente fase de su plan. La transferencia bancaria había sido solo el principio. Esa mañana, después de confirmar que el video se había enviado exitosamente al grupo familiar de Robert, había visitado a su abogado, un hombre de mediana edad llamado Daniel Morgan, reconocido por manejar divorcios de alto perfil con discreción y firmeza. «Tengo todas las pruebas documentadas», explicaba Sara mientras el abogado revisaba el expediente que ella había preparado meticulosamente. Mensajes de texto, registros de llamadas, recibos de restaurantes y hoteles, todo. «Impresionante», comentó Morgan, hojeando las páginas. «La mayoría de mis clientes apenas tienen una corazonada cuando vienen a verme. Tú has construido un caso sólido». «También tengo videos», añadió Sara, su voz firme a pesar del dolor que aún sentía. «De él y su amante en nuestra propiedad». El abogado levantó una ceja con interés profesional. «¿Cámaras de seguridad?». Sara asintió, omitiendo los detalles sobre cuándo exactamente se habían instalado dichas cámaras. Tenía sospechas y tomé precauciones. «Esto facilitará enormemente las cosas», afirmó Morgan, cerrando la carpeta. «Con esta evidencia, y considerando la transferencia que ya realizaste, totalmente legal, por cierto, al ser una cuenta conjunta, estamos en una posición muy favorable. Podemos presentar los papeles del divorcio el lunes a primera hora. Quiero que los papeles estén esperándolo cuando regrese», especificó Sara. En la mesa de la sala, con un bolígrafo al lado, Morgan sonrió levemente, admirando la precisión con la que su nueva cliente había planeado todo. «Puedo tenerlos listos mañana. Pasaré por tu casa para dejarlos». «Perfecto», respondió Sara, sintiéndose extrañamente tranquila a pesar del colapso de 13 años de su vida. De vuelta en la montaña, después de casi 2 horas de caminata bajo la lluvia, Robert y Vanessa finalmente alcanzaron la carretera principal. Ambos estaban exhaustos, empapados y cubiertos de barro, además de su permanente coloración verde que ahora parecía brillar con más intensidad bajo la luz grisácea del día lluvioso. Robert logró captar suficiente señal para llamar a un servicio de asistencia en carretera. Explicó su situación, omitiendo el detalle de su coloración, y proporcionó su ubicación lo mejor que pudo. Le informaron que un camión de asistencia llegaría en aproximadamente 1 hora debido al mal tiempo y su ubicación remota. «1 hora más», informó a Vanessa, que se había sentado en una roca al borde de la carretera, la imagen misma de la miseria. «Deberíamos buscar algún refugio mientras esperamos». Encontraron un pequeño cobertizo abandonado cerca de la carretera, probablemente usado por trabajadores de mantenimiento vial. Aunque polvoriento y lleno de telarañas, al menos estaba seco. Se sentaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Vanessa rompió el silencio. «Todo esto es tu culpa», dijo con voz tensa. «Me mentiste a mí también, ¿sabes? Me dijiste que tu matrimonio estaba prácticamente terminado, que tú y tu esposa vivían como compañeros de piso, que ella estaba de acuerdo con que vieran a otras personas». Robert no respondió inmediatamente. Era cierto. Había tejido una red de mentiras no solo para Sara, sino también para Vanessa. Le había pintado un cuadro de un matrimonio moribundo cuando, en realidad, hasta hace poco, él y Sara habían tenido una relación estable, si bien algo rutinaria. «Lo siento», murmuró finalmente. «No debí haberte involucrado en esto». Vanessa soltó una risa seca. «Un poco tarde para disculpas, ¿no crees? Mira mi cabello. Mira mi piel. ¿Cómo voy a explicar esto a mi agente? Tengo una sesión importante en 3 días, Robert. Esta podría haber sido mi gran oportunidad». En ese momento, el teléfono de Robert sonó.
Era una llamada de su madre. Dudó un momento antes de contestar, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. «Mamá, puedo explicarlo», comenzó, pero fue inmediatamente interrumpido por la voz indignada de Eleanor Collins. «¿Explicar qué exactamente, Robert? ¿Cómo has estado engañando a Sarah, esa maravillosa mujer que ha estado a tu lado durante 13 años? ¿Cómo has traicionado tus votos matrimoniales? O quizás quieras explicar por qué decidiste compartir un video de tu infidelidad con toda la familia?» «Yo no compartí ese video», intentó defenderse. «Es complicado, mamá. Sarah de algún modo accedió a mi teléfono y... no me interesa cómo llegó ese video al grupo», lo cortó Eleanor. «Me interesa lo que muestra. Te criamos mejor que esto, Robert. Tu padre y yo estamos profundamente decepcionados». Las palabras de su madre se clavaron como puñales en su pecho. A sus 42 años, Robert seguía valorando enormemente la opinión de sus padres. Saber que los había decepcionado tan profundamente era casi tan doloroso como la realización de que su matrimonio estaba efectivamente terminado. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir, su voz quebrándose ligeramente. «No es a mí a quien debes disculpas», respondió Eleanor, su tono ligeramente más suave, pero aún cargado de decepción. «Has hecho tu cama, Robert. Ahora tendrás que acostarte en ella». La llamada terminó, dejando a Robert con una sensación de vacío en el pecho. Miró a Vanessa, que había escuchado toda la conversación con expresión impasible. «¿Ahora qué?», preguntó ella. Antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de un motor acercándose. El camión de asistencia había llegado antes de lo previsto. El mecánico, un hombre robusto de mediana edad, se quedó momentáneamente paralizado cuando vio emerger del cobertizo a dos figuras de piel verde brillante, empapadas y cubiertas de barro. Su expresión de shock fue rápidamente reemplazada por una de profesionalidad forzada. «¿Ustedes llamaron por un vehículo sin combustible?», preguntó, haciendo un evidente esfuerzo por no comentar sobre su apariencia. Robert asintió, agradecido por la discreción del hombre. «Está a unos 2 kilómetros por ese camino», explicó, señalando la dirección. «Necesitamos gasolina, y si es posible, un aventón hasta la ciudad más cercana». «¿Puedo darles gasolina suficiente para llegar a la estación de servicio?», respondió el mecánico, aún luchando por mantener sus ojos alejados de sus rostros verdes. «En cuanto al aventón, mi camión solo tiene espacio para 3 personas, contándome a mí». «No hay problema», intervino rápidamente Vanessa. «Podemos ir en nuestro propio auto una vez que tenga gasolina». El viaje de regreso al auto varado fue incómodo, con el mecánico lanzando miradas curiosas a través del espejo retrovisor, pero manteniendo un silencio respetuoso. Una vez que llegaron al vehículo, el hombre rápidamente transfirió suficiente combustible para que pudieran llegar a la estación más cercana. «La estación de servicio está a unos 15 kilómetros siguiendo la carretera principal», informó mientras guardaba su equipo. «También hay un motel justo al lado, por si necesitan... descansar antes de continuar su viaje». Robert pagó el servicio generosamente, agradeciendo al hombre su profesionalidad y discreción. Una vez que el camión de asistencia se alejó, él y Vanessa subieron al auto en silencio. «¿Ahora qué?», preguntó ella nuevamente mientras Robert encendía el motor. «Ahora volvemos a la ciudad», respondió con voz cansada. «Necesito enfrentar las consecuencias de mis acciones». «¿Y yo qué? ¿Qué se supone que haga con esto?». Vanessa señaló su rostro y cabello verde. Robert la miró por primera vez en horas, realmente la miró, y sintió una punzada de culpa. Había arrastrado a esta joven a su propio desastre. La había involucrado en su engaño con promesas de un futuro juntos que ahora veía claramente que nunca había tenido intención real de cumplir. «Lo siento, Vanessa», dijo con sinceridad. «Te llevaré a tu casa y luego supongo que cada uno seguirá su propio camino». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Así nada más? ¿Después de todo esto? ¿De lo que me ha hecho tu esposa? ¿Qué quieres que haga?», preguntó él, la frustración evidente en su voz. «Mi matrimonio está acabado. Mi familia está furiosa conmigo.
Probablemente mi reputación profesional también esté en juego cuando esto se sepa. No estoy en posición de ofrecerte nada ahora mismo. Vanessa se reclinó en su asiento, cruzando los brazos. «Llévame a casa», dijo finalmente, su voz fría. «Y no vuelvas a contactarme jamás». El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en un silencio sepulcral, roto únicamente por las ocasionales indicaciones de Vanessa para llegar a su apartamento. Cuando finalmente se detuvieron frente a su edificio, ella recogió su maleta empapada sin decir una palabra y salió del auto. Antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente. «Espero que hayas aprendido algo de todo esto, Robert», dijo con voz firme. «Yo ciertamente lo hice». Con esas palabras, cerró la puerta y se alejó hacia el edificio, su cabello verde brillante visible incluso bajo la luz mortecina del atardecer lluvioso. Robert permaneció sentado en el auto durante varios minutos, observando la lluvia golpear el parabrisas y sintiendo cómo el peso de sus decisiones caía sobre él con fuerza aplastante. Finalmente, reunió el valor para encender el motor nuevamente y dirigirse a su propia casa, o lo que quedaba de ella. En el apartamento de Emily, Sarah recibió un mensaje de texto de Michael. «Misión completada. La pareja verde ha regresado a la civilización. Separados». Emily, que estaba preparando té en la cocina, vio la expresión de Sarah cambiar sutilmente. «¿Buenas noticias?» «Han vuelto a la ciudad», respondió Sarah, colocando su teléfono sobre la mesa. «Separados, según Michael». «¿Cómo te sientes?», preguntó Emily, sentándose junto a su amiga con 2 tazas humeantes. Sarah consideró la pregunta durante un momento. «Vacía», admitió finalmente. «Esperaba sentir más satisfacción, pero principalmente siento alivio de que todo haya terminado, y miedo por lo que viene ahora». Emily tomó su mano en un gesto de apoyo. «Lo que viene ahora es que reconstruyes tu vida, y estaremos contigo en cada paso del camino». Sarah asintió, agradecida por la amistad inquebrantable que había sido su roca durante esta crisis. Mientras bebía su té, su mente ya comenzaba a proyectarse hacia el futuro. Un futuro sin Robert, pero quizás con nuevas posibilidades que hasta ahora no había considerado. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio. «Siempre quise hacer un doctorado en literatura. Robert siempre decía que era un desperdicio de tiempo y dinero». Emily sonrió. «Bueno, ahora tienes 250,000 razones para perseguir ese sueño». Por primera vez en días, Sarah rió genuinamente. La vida tal como la conocía se había desmoronado, pero entre los escombros podía vislumbrar los cimientos de algo nuevo, algo enteramente suyo. El domingo por la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, Sarah Collins se encontraba sentada en el sofá de su sala de estar, observando los papeles del divorcio cuidadosamente dispuestos sobre la mesa de centro. El abogado Morgan los había entregado esa mañana, tal como prometió, y Sarah había dedicado 1 hora a revisar cada página con atención meticulosa. Todo estaba en orden. Junto a los documentos legales, había colocado un sobre manila que contenía copias impresas de los mensajes entre Robert y Vanessa, capturas de pantalla de las transacciones bancarias que mostraban gastos en restaurantes y hoteles, y varias fotografías extraídas de las grabaciones de la cabaña. Evidencia irrefutable de la doble vida que su marido había estado llevando. El departamento estaba impoluto. Sarah había pasado la mañana limpiando cada rincón, no como un gesto de bienvenida para Robert, sino como un acto simbólico de purificación. Nuevas sábanas en la cama, nuevas toallas en el baño, incluso había reordenado algunos muebles. Pequeños cambios que señalaban el comienzo de una transformación mayor. A las 6:30 de la tarde, escuchó un vehículo estacionarse frente al edificio. Una mirada por la ventana confirmó sus sospechas. Era Robert, finalmente de regreso después de su desastroso fin de semana romántico. Sarah respiró profundamente, preparándose para el encuentro. Se miró en el espejo del pasillo una última vez, admirando el conjunto elegante pero casual que había elegido cuidadosamente.
un vestido verde esmeralda, una elección de color deliberada, que resaltaba sus ojos y su cabello rojizo. Se veía fuerte, confiada, hermosa, todo lo que Robert había dado por sentado durante años. Escuchó sus pasos en el pasillo, luego el sonido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Robert entró con aspecto derrotado, la cabeza gacha, el cabello y las cejas aún de un verde fluorescente brillante, aunque algo desvanecido después de innumerables intentos de lavarlo. Cuando levantó la mirada y vio a Sara sentada tranquilamente en el sofá, se detuvo en seco. «Dios mío, ¿qué le pasó a tu cabello, amor?», preguntó ella con fingida preocupación, apenas conteniendo una sonrisa. «Pareces el payaso Ronald McDonald». Robert soltó una risa nerviosa, pasando una mano por su cabello verde fluorescente. «Fue una broma pesada en la conferencia», explicó apresuradamente. Algunos colegas pensaron que sería divertido poner algún tipo de producto químico en la ducha del hotel. Los organizadores están furiosos. La administración del hotel también. Probablemente habrá demandas. Respiró profundamente, intentando parecer más relajado de lo que realmente estaba. Fue un fin de semana terrible, para ser honesto. Se acercó para besarla, pero Sara retrocedió sutilmente. «Antes de cualquier cosa, deberías echar un vistazo a los papeles que llegaron. Están allí en la mesa». Intrigado, Robert se dirigió hacia la mesa de centro donde el sobre oficial lo esperaba. Al abrirlo y examinar el contenido, su rostro empalideció bajo el tono verde. Eran papeles de divorcio, con su nombre y el de ella claramente impresos. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz repentinamente ronca. Sara no respondió directamente. En lugar de eso, tomó el control remoto y encendió la televisión. «Creo que deberías ver esto primero». En la pantalla aparecieron imágenes de él y Vanessa en la cabaña, entrando juntos, abrazados en la sala, besándose en la cocina. La fecha y hora estaban claramente visibles en el extremo inferior de la pantalla. Robert quedó paralizado, con la boca abierta por la sorpresa absoluta. «¿Cómo? ¿Qué? Lo sé todo», dijo ella calmadamente. «Desde hace meses, en realidad. Pero esta escapada a la cabaña fue la gota que colmó el vaso». Mientras él permanecía sin palabras, ella continuó. «Por cierto, también deberías revisar tu teléfono. Aparentemente enviaste un video muy interesante al grupo de tu familia ayer por la tarde». Con dedos temblorosos, Robert sacó el teléfono de su bolsillo y vio decenas de notificaciones. Mensajes de su madre, su padre, su hermana, primos, tíos. Cuando abrió el grupo familiar, vio que se había enviado un video desde su propio número, un fragmento de las grabaciones de él con Vanessa en la cabaña, cuidadosamente editado para mostrar solo lo suficiente para dejar claro lo que estaba sucediendo, sin ser demasiado explícito. El horror se instaló en su rostro. «¿Qué hiciste?», exclamó, su voz elevándose por el pánico. «¿Yo?», respondió ella con calma glacial. «No hice nada. El video fue enviado desde tu propio número, desde tu propio teléfono. ¿Quizás fue otra broma de tus colegas de conferencia?». Se levantó y caminó hacia él, entregándole una pluma. «Los papeles del divorcio están allí. Mi abogado dice que cuanto más rápido firmes, más rápido podremos finalizar esto sin prolongar la situación». «No puedes estar hablando en serio», murmuró él, todavía en estado de shock. «Nunca he hablado más en serio en toda mi vida», respondió ella. «El verde te queda bien. Combina con tu envidia por una vida que imaginabas más emocionante que la nuestra, y con el veneno de tus mentiras que destruyeron nuestro matrimonio. Tal vez te recuerde la toxicidad de tus elecciones cada vez que te mires al espejo». Robert se dejó caer en el sofá, sosteniendo los papeles del divorcio con manos temblorosas. «Sara, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, una estupidez. No significaba nada». «¿13 años de matrimonio no significaban nada?», replicó ella, su calma comenzando a resquebrajarse. «¿Los planes que hicimos juntos? ¿La vida que construimos? ¿Todo eso valía menos que una aventura con una modelo que tiene la mitad de tu edad? No,
No es eso lo que quise decir, balbuceó Robert. Vanessa no significaba nada. Fue solo, no lo sé, una distracción, una locura temporal. Sara lo miró fijamente, sus ojos verdes brillando con intensidad detrás de sus gafas. ¿Una locura temporal que duró 4 meses? ¿Una distracción que incluía planear un futuro juntos, según los mensajes que leí? ¿Crees que soy estúpida, Robert? Él negó con la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Nunca pensé que realmente dejaría todo por ella. Era solo fantasía. Y ahora es tu pesadilla, respondió Sara con voz firme. Firma los papeles. Ya transferí mi mitad de nuestros ahorros a una cuenta separada. Totalmente legal por ser una cuenta conjunta. La casa será vendida y dividiremos las ganancias según el acuerdo prenupcial. Puedes quedarte con el auto y tus pertenencias personales. Robert la miró con desesperación. ¿No hay posibilidad de reconciliación? ¿De terapia de pareja? Sara, 13 años. Deberías haber pensado en esos 13 años antes de traicionar mi confianza, respondió ella. Antes de llevar a tu amante a nuestra cabaña, el lugar que construimos juntos. Antes de mentirme día tras día, mirándome a los ojos mientras planeabas tus encuentros con ella. Se produjo un largo silencio entre ellos, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared que habían comprado juntos en su 5º aniversario. Finalmente, con un suspiro de derrota, Robert tomó la pluma y firmó cada página donde se requería su firma. Era el fin oficial de 13 años de matrimonio, reducidos a una serie de firmas en documentos legales fríos e impersonales. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando terminó, su voz apenas un susurro. «Ahora te vas», respondió Sara simplemente. «Puedes quedarte en un hotel esta noche. Mañana, cuando yo esté en el trabajo, puedes venir a recoger tus cosas. He empacado la mayoría en cajas. Están en el estudio». Robert asintió lentamente, la realidad de la situación finalmente asentándose en su conciencia. Se levantó con piernas temblorosas, recogió los pocos artículos personales que había traído consigo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Lo siento, Sara. Realmente lo siento». «Yo también», respondió ella suavemente. «Adiós, Robert». La puerta se cerró tras él con un suave clic que, de alguna manera, sonó como el punto final de una historia demasiado larga. Sara permaneció inmóvil durante varios minutos, permitiendo que las emociones que había mantenido bajo control finalmente emergieran. Lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas mientras procesaba el final definitivo de su matrimonio. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de aceptación, de cierre. Lentamente, se dirigió al dormitorio que hasta hace poco había compartido con Robert. Abrió el armario y comenzó a reorganizar sus pertenencias, reclamando el espacio que ahora era exclusivamente suyo. En un estante superior, encontró una caja que había guardado años atrás. Contenía su solicitud incompleta para el programa de doctorado en literatura, un sueño que había abandonado cuando Robert lo había descartado como poco práctico y un desperdicio de dinero. Con cuidado, sacó los documentos y los colocó sobre su escritorio. Mañana comenzaría a trabajar en una nueva solicitud. Esta vez, nadie le diría que sus sueños no valían la pena. 3 meses después, Sara Collins estaba sentada en la oficina del decano de la Facultad de Artes y Letras, escuchando con incredulidad las palabras que habían transformado su vida una vez más. «Estamos encantados de ofrecerle no solo la admisión al programa de doctorado, señora Collins, sino también una beca completa y un puesto como asistente de investigación que cubrirá todos sus gastos durante los próximos 4 años». Sara apenas podía contener su emoción mientras estrechaba la mano del decano, un distinguido profesor de literatura que había quedado impresionado tanto por su solicitud como por su entrevista. «No sabe cuánto significa esto para mí», dijo con voz emocionada. «He soñado con esta oportunidad durante años». Sus ensayos sobre la influencia de las estructuras patriarcales en la literatura romántica contemporánea
Fueron extraordinarios, respondió el decano con sincera admiración. Estamos ansiosos por ver cómo desarrolla estas ideas en su tesis doctoral. Salió de la oficina flotando, apenas consciente de sus pasos, mientras atravesaba el campus universitario. La primavera estaba en pleno apogeo, y los árboles florecidos parecían celebrar su triunfo con una explosión de colores. Su primer impulso fue llamar a Emily, que se había convertido en su roca durante los difíciles meses de transición. Su amiga respondió al segundo timbre. «¡Me aceptaron!», exclamó Sara sin preámbulo. «Con beca completa y un puesto de asistente». «¡Lo sabía!», respondió Emily, su alegría evidente incluso a través del teléfono. «Estoy tan orgullosa de ti. Esto merece una celebración. Cena en mi casa esta noche. Michael preparará su famoso risotto». «Suena perfecto», aceptó Sara, sonriendo mientras continuaba su camino hacia el estacionamiento. Durante la cena esa noche, rodeada por el cariño de Emily y Michael, Sara reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida en tan solo unos meses. El dolor de la traición de Robert, aunque no completamente desaparecido, se había transformado en algo diferente. Una fuerza impulsora que la había empujado a reclamar los sueños que había dejado de lado. «Un brindis», propuso Michael, levantando su copa, «por los nuevos comienzos y por tener el valor de perseguir lo que realmente queremos en la vida». «Por los nuevos comienzos», repitieron las mujeres al unísono, chocando sus copas. Más tarde esa noche, mientras Sara conducía de regreso a su nuevo apartamento, un lugar luminoso y acogedor que había encontrado después de vender la casa que compartía con Robert, su teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Era un mensaje de su abogado informando que el proceso de divorcio estaba oficialmente finalizado. Robert había cumplido con todos los términos del acuerdo sin protestar. Una pequeña misericordia en medio del caos. Por curiosidad, revisó sus redes sociales, algo que rara vez hacía estos días. Un post reciente de la madre de Robert capturó su atención. Era una foto familiar de una reunión del domingo, y allí estaba Robert, su cabello ya recuperado su color natural, pero con una expresión sombría que contrastaba marcadamente con las sonrisas del resto de la familia. Según los comentarios, Robert había estado luchando tanto en lo personal como en lo profesional. Su reputación en la empresa había sufrido considerablemente después de que el rumor de su aventura se extendiera. No había sido despedido, pero sus perspectivas de ascenso se habían esfumado. Sara cerró la aplicación sin sentir la satisfacción vengativa que quizás habría esperado meses atrás. En su lugar, sintió una extraña paz. La vida continuaba para ambos, siguiendo caminos separados como debía ser. Al llegar a su apartamento, encontró un paquete esperándola en la puerta. Era la edición especial de un libro raro de crítica literaria que había estado buscando para su investigación doctoral, un regalo que se había hecho a sí misma para celebrar su admisión al programa. Mientras se acomodaba en su sillón favorito con el libro y una taza de té, Sara pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche de viernes, cuando una simple notificación bancaria había cambiado el curso de su vida. La traición de Robert había sido dolorosa, devastadora incluso, pero también había sido el catalizador de una transformación profunda. Había despertado en ella una fuerza que no sabía que poseía, un coraje para enfrentar la verdad y reconstruir su vida en sus propios términos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Michael. Emily está horneando brownies y dice que necesita una conejillo de indias. ¿Te apetece pasar por aquí mañana después de clases? Sara sonrió, tecleando una respuesta afirmativa. La vida que había imaginado para sí misma durante tantos años, una vida al lado de Robert, se había desvanecido como la niebla matutina bajo el sol. Pero en su lugar había surgido algo nuevo e inesperado. Una vida enteramente suya, llena de posibilidades, de oportunidades para crecer, para perseguir sus pasiones, para rodearse de personas que verdaderamente la valoraban. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando su sala de estar con una luz dorada, Sara Collins
levantó su taza de té en un brindis silencioso por el futuro que se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores vibrantes de sus propios sueños y deseos. El tinte verde en el cabello de Robert finalmente había desaparecido, pero la lección que le había dejado permanecería para siempre, recordándole cada día el precio de la traición y la mentira. Para Sara, sin embargo, el verde ahora simbolizaba algo completamente diferente: crecimiento, renovación, el color de los nuevos comienzos en primavera. Y mientras pasaba las páginas de su nuevo libro, sus ojos verdes brillando con entusiasmo por el conocimiento que estaba a punto de absorber, supo con certeza absoluta que lo mejor de su vida apenas comenzaba. En una tarde particularmente significativa, Sara recibió una llamada inesperada. Era Eleanor, la madre de Robert. «Sara, querida», comenzó la mujer con voz cálida, «espero no estar interrumpiendo nada importante». «Para nada, Eleanor», respondió Sara, sorprendida pero agradecida por el contacto. Siempre había apreciado a su ex-suegra, una mujer de principios firmes y corazón generoso. «Quería felicitarte por tu admisión al programa de doctorado», continuó Eleanor. «Robert me lo comentó. Parece que finalmente estás persiguiendo ese sueño del que tanto me hablabas años atrás». «Así es», confirmó Sara, conmovida por el gesto. «Es una oportunidad maravillosa». Hubo un breve silencio antes de que Eleanor continuara. «También quería que supieras que, a pesar de cómo terminaron las cosas entre ustedes, sigues siendo familia para mí. Robert tomó sus decisiones y ahora está afrontando las consecuencias. Hablé con él ayer. Finalmente parece comprender la magnitud de lo que perdió». Sara sintió una extraña mezcla de emociones ante estas palabras. «¿Cómo está él?», preguntó, no por nostalgia, sino por genuina curiosidad. «Está intentando reconstruir su vida», respondió Eleanor con sinceridad. «Está viendo a un terapeuta, lo cual era necesario desde hace tiempo. Me dijo algo que creo que deberías saber. Dijo: «Mamá, arruiné lo mejor que me había pasado en la vida. Y lo peor es que no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí». Sara respiró profundamente, absorbiendo estas palabras. No sintió satisfacción, sino una tranquila aceptación. «Le deseo lo mejor, Eleanor. Realmente lo hago. Lo sé, querida. Eres una mujer extraordinaria. Siempre lo has sido. Y ahora el mundo comenzará a verlo también». Después de colgar, Sara permaneció sentada en su escritorio, contemplando la conversación. El círculo finalmente se había cerrado. El perdón no significaba regresar, no significaba olvidar. Significaba liberarse del peso del resentimiento para poder avanzar ligeramente hacia el brillante futuro que la esperaba. Con una sonrisa serena, volvió a concentrarse en el ensayo que estaba escribiendo, sus dedos moviéndose con renovada energía sobre el teclado, tejiendo palabras que contaban historias de redención, de segundas oportunidades, de mujeres que encontraban su voz y su poder incluso en las circunstancias más desafiantes. Su propia historia apenas comenzaba a escribirse, y esta vez ella sostenía firmemente la pluma.